Buenos días chicos, ¿cómo les va? En la clase de hoy vamos a estudiar la unidad número 5 de nuestra materia y esa unidad se llama biomagnetismo. Entre los objetivos que perseguimos se encuentran los siguientes. Después de completar este módulo, el alumno será capaz de definir campo magnético, analizar polos magnéticos y líneas de campo, resolver problemas que involucren la magnitud y la dirección de las fuerzas sobre cargas que se mueven en un campo magnético. Resolver problemas que involucren la magnitud y dirección de las fuerzas sobre conductores portadores de corriente en un campo magnético. Y conocer algunas aplicaciones del magnetismo en comportamientos orientacionales y en técnicas de diagnóstico médico. Comencemos entonces con el desarrollo de esta nueva unidad. Y comencemos preguntándonos qué es el magnetismo. Desde la antigüedad se sabe que ciertos materiales, llamados imanes, tienen la propiedad de atraer pequeños trozos de metales. Esa propiedad atractiva se llamó magnetismo. En particular, el material que se conocía en la antigüedad es la magnetita, que es un mineral que consiste en óxidos de hierro. Este es el imán natural. Los imanes que se construyen pueden tener esta forma de barra o pueden tener esta otra forma de U. Son las formas más habituales en que los encontramos. Veamos una de las propiedades más importantes de los materiales magnéticos. La primera es que los polos distintos se atraen. Pongamos que tenemos estos dos imanes en forma de barra, de modo que tenemos el polo sur, polo norte, polo sur, polo norte. Un imán a continuación del otro colocados de la misma manera. Los extremos estos que son opuestos, los polos opuestos, se atraen, de modo que van a aparecer fuerzas que tiendan a acercarlos. Lo de polo norte y polo sur es simplemente una forma de distinguir la propiedad de uno respecto al otro, así como hablábamos de cargas positivas y de cargas negativas. Aquí vamos a hablar de polo norte y de polo sur. Polos iguales se repelen. Es decir, si a los imanes, a los mismos que teníamos recién, ahora enfrentamos los polos iguales, sobre cada imán van a aparecer fuerzas que tiendan a separarlos. Otra propiedad muy importante es la siguiente: los polos magnéticos no se pueden separar. No existen los monopolos magnéticos, contrariamente a lo que ocurre con las cargas eléctricas. Supongamos que nosotros intentamos realmente querer separar, querer aislar los polos magnéticos. Una forma sería a una barra imanada como esta que está aquí, la corto por ejemplo a la mitad, con la idea de poder separar el polo norte del polo sur. Sin embargo, lo que ocurre es que obtengo dos nuevos imanes y son imanes completos, cada uno de ellos con su polo norte y su polo sur, es decir, con las mismas propiedades que el primitivo. Continuemos separándolo, dividiéndolos. Si a estos nuevos imanes los dividimos a la mitad, lo que encontramos son imanes cada vez más pequeños, pero cada uno de ellos tiene la propiedad de tener un polo norte y un polo sur, ser imanes completos. Supongamos que seguimos dividiendo la materia o esos pequeños imanes en partes aún más chicas, de modo que llegamos a las partículas subatómicas, como lo son los electrones. El electrón, que es una partícula con carga negativa, pero tiene un movimiento de giro sobre sí mismo. Puede girar en este sentido que se muestra aquí,
Puede girar así hacia la derecha o puede hacerlo hacia la izquierda. Dependiendo de eso, va a ser cuánto vale su momento magnético de spin. Pero en definitiva, esta partícula subatómica se comporta como un imán completo, con un polo norte y un polo sur. Es decir, eso confirma completamente que no existen los monopolos magnéticos, que no hay forma de aislar un polo norte y un polo sur. A continuación, analicemos el funcionamiento de una brújula. Sabemos que la brújula es un instrumento bastante simple que sirve para orientarse, por el hecho que siempre su aguja señala el norte geográfico. Y simplemente la brújula consiste en una aguja imantada, liviana, que tiene la posibilidad de girar respecto a su centro de masa. Si la brújula está lejos de un imán, siempre nos va a marcar el norte geográfico. Sin embargo, si la acercamos a una barra imanada, a un imán, esta barrita imanada, la aguja de la brújula, no va a señalar más el norte geográfico, sino que se va a orientar de la manera que se muestra aquí. La punta esta oscura era la que señalaba antes el polo norte. Sin embargo, ahora se va a orientar de tal manera que se va a situar cerca del polo sur del imán. Y el otro extremo, que señalaba el sur geográfico, se va a situar cerca del polo norte de este imán. ¿Por qué sucede ese hecho? ¿Qué es lo que provoca que la aguja de la brújula se oriente de la manera que acabamos de explicar? El origen de eso es la presencia de este imán, sin duda. Y este imán lo que produce en el espacio que la rodea es que crea un campo magnético. Así como las cargas eléctricas modificaban el espacio que las rodeaba, dotándolas de una propiedad que era el campo eléctrico, un imán va a modificar el espacio que las rodea y a ese espacio le va a adjudicar, lo va a proveer de una cierta propiedad que se llama campo magnético. Ese campo magnético, que se señala con una B mayúscula, en particular en donde está ubicada la brújula, en este punto, ese campo magnético es un vector también. Y en ese punto, en el centro de masa de la aguja de la brújula, tiene la dirección que aquí se marca. Entonces, sobre la punta que señalaba el polo norte, aparece la fuerza F1. Y sobre el extremo que señalaba el polo sur, aparece esta fuerza F2. La suma de estas dos fuerzas es nula. La aguja no se va a trasladar. Sin embargo, va a rotar, va a aparecer una torca, un momento que lo va a alinear con el campo magnético de la forma que se muestra en esta figura. Recién allí se va a quedar en equilibrio, cuando la fuerza 1 y la fuerza 2 sean paralelas a ese campo, una apuntando para un lado, más cerca del polo norte, y la punta pintada más oscura, más cerca del polo sur. Analicemos ahora cómo son las líneas de campo magnético. Una de las formas más sencillas de visualizarlas es la siguiente. Sobre una hoja de papel en blanco colocamos un imán en forma de barra y sobre ellos espolvoreamos limaduras de hierro. Esas limaduras de hierro se colocan de determinada manera, se orientan de determinada manera. Observemos que cerca de los polos hay mayor concentración de limaduras de hierro, mayor concentración que, por ejemplo, en los puntos medios. Y aquí podemos ver que las líneas, estas líneas curvas, parecen que salen de un polo, entran por el otro y después veremos qué pasa dentro del imán. Es decir, en cuanto a las líneas, las podemos observar con esta experiencia bastante sencilla de realizar. En cuanto a la dirección del campo magnético,
en cualquier punto alrededor del imán, la podemos determinar colocando una brújula y marcando la recta tangente a la dirección del polo norte. Y esa dirección resulta que sale del polo norte, entra por el polo sur y lo más curioso es que son curvas cerradas, de modo que continúan por dentro del imán. Y esto que haya mayor concentración de líneas en los extremos indica que el campo magnético es fuerte donde las líneas son densas y débil donde las líneas están espaciadas. Hace unos minutos analizamos cómo se comportaba la brújula y por qué la brújula marca el norte geográfico, aproximadamente el norte geográfico, porque la Tierra se comporta como un gran imán. La Tierra produce un campo magnético casi igual al que produciría un imán localizado cerca de su centro. Aquí podemos observar el planeta Tierra. Imaginamos un gran imán donde las líneas salen del polo norte del imán, ingresan por el polo sur, viajan a través del imán. Pero el eje de ese imán ficticio no coincide con el eje de rotación de la Tierra. Aquí podemos ver el eje del imán, es esta línea negra punteada. Y el eje de rotación de la Tierra es este que estoy señalando ahora. De modo que el ángulo que hay entre esos dos ejes es de 11,5 grados. Es decir, no coinciden, hay una diferencia de 11,5 grados. El imán es necesariamente ficticio, pues las altas temperaturas del interior de la Tierra impiden que pueda existir un imán convencional. El hecho de que la Tierra tenga un campo magnético produce algunos efectos, como por ejemplo nos protege de las partículas cargadas que emite el Sol. Cuando las partículas emitidas en los vientos solares ingresan a la atmósfera terrestre, ionizan a los átomos que conforman esa atmósfera. Y de acuerdo al átomo que ionicen, van a emitir luz visible en diferentes tonalidades, en diferentes colores. Y se producen estas bellísimas escenas que corresponden a auroras australes y auroras boreales. Fíjense por qué estos fenómenos solamente ocurren en los polos. Y simplemente porque en los polos, en los polos norte y polo sur, el campo magnético es más intenso que en el ecuador, por ejemplo. Algo que me olvidé señalar y es importante es lo siguiente. Fíjense que el eje de rotación de la Tierra es este. El polo norte geográfico está aquí, el polo sur geográfico está aquí. Sin embargo, el polo norte del imán está en la dirección o está más cerca del polo sur geográfico y el polo sur del imán está cerca del norte, del polo norte geográfico. Hay una importantísima diferencia que debemos tener muy en claro respecto a las líneas de campo magnético y las líneas de campo eléctrico. Recordemos que en los campos eléctricos una carga positiva, que es el caso de esta figura, si colocamos una carga positiva, produce un campo que es radial en todo el espacio que la rodea y en particular es saliente, lo que implica que si traemos una carga de prueba, esas cargas de prueba son siempre positivas, y la colocamos cerca, por ejemplo en este punto o en este de acá, cerca de la carga positiva que está creando el campo, la partícula, la carga, directamente se va a alejar en la dirección radial. Y esto que está dibujado acá es el campo eléctrico correspondiente a una carga negativa.
Aquí en el centro hay una carga negativa que produce un campo radial de esta manera, pero ese campo es entrante. Significa que si traemos nuestra carguita de prueba positiva aquí, se va a ver acelerada hacia la carga negativa, siguiendo precisamente las líneas de campo eléctrico. En cambio, las líneas de campo magnético tienen la siguiente forma, tienen forma de espiras. Fíjense que son circulares de esta manera, no tienen comienzo ni tienen fin. Recordemos cómo eran las líneas de campo magnético que producía un dipolo eléctrico, es decir, una carga positiva y una carga negativa que están relativamente cercas. Las cargas, estas producían campos eléctricos y en particular el campo eléctrico nacía en la carga positiva y finalizaba o terminaba en la carga negativa. O si quieren, estas que están entre las dos cargas, nacen en la positiva y terminan en la negativa. Y estas que se abren un poco más. Entonces, las líneas de campo eléctrico nacen y mueren verdaderamente en las cargas eléctricas. En cambio, las líneas de campo magnético son curvas cerradas y por lo tanto entran y salen de cualquier región, en particular de una región que incluya los polos magnéticos. Estamos diciendo allí lo que hemos dicho ya, que las líneas de campo magnético las puedo pensar que salen del polo norte, ingresan por el polo sur, pero se continúan en el material que forma el imán. Pero no solamente el fenómeno se produce donde los campos magnéticos son más intensos, no solamente se produce alrededor de los polos, sino en los laterales, por ejemplo, nace, si quieren ustedes, emerge del material y entra más cerca del lado del polo sur y se continúa dentro. Tienen estas formas que están aquí. El carácter cerrado de las líneas de campo magnético obliga a que todo imán tenga siempre dos polos. El carácter abierto de las líneas de campo eléctrico hace posible la separación de las cargas eléctricas. Hablemos ahora de electromagnetismo. El electromagnetismo es el estudio de la interacción entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. La electricidad y el magnetismo son aspectos de un único fenómeno físico y están estrechamente ligados por el movimiento y la atracción de las cargas en la materia. En particular, la fuerza electromagnética es una de las más importantes, ya que integra junto con otras tres, que son la fuerza gravitatoria, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, integran las fuerzas fundamentales del universo, que son aquellas fuerzas que no pueden ser explicadas en función de otras fuerzas más básicas. En particular, podemos decir que el electromagnetismo unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría que relaciona el campo magnético y el campo eléctrico y sus respectivas fuentes materiales. Y es así como, por ejemplo, una corriente que circula por un conductor genera un campo magnético a su alrededor. Es decir, el movimiento de cargas, que es el que produce la corriente eléctrica, modifica su espacio, el espacio que la rodea, dotándola de un campo magnético. Analicemos con más detalle
lo que acabo de contarles. Dijimos que si tenemos un conductor largo, un cable o un alambre, como el que aquí se muestra, por el cual circula una corriente eléctrica, el movimiento de esas cargas genera un campo magnético a su alrededor. Y ese campo magnético tiene la forma, ya sabemos que son líneas cerradas, pero son círculos concéntricos al conductor de corriente. ¿Y cómo voy a saber cuál es el sentido de esas líneas de campo magnético? Aplicando la regla que aquí se muestra. Tomamos el conductor con nuestra mano y el dedo pulgar nos va a indicar hacia dónde circula la corriente. Por ejemplo, en el primer esquema, la corriente circulaba hacia arriba, entonces apuntamos el dedo pulgar hacia arriba y tomamos el conductor arrollando nuestros dedos alrededor. Y el sentido en que se arrollan estos dedos nos va a dar el sentido del campo magnético. El sentido que estoy señalando aquí, los dedos van a seguir las líneas de fuerza o las líneas de campo magnético. También se pudo demostrar que el campo magnético que genera la corriente I es proporcional a la corriente. Más grande la corriente, más grande el campo magnético. Y en cambio depende inversamente, es inversamente proporcional el campo magnético a la distancia a la cual me interesa calcular el campo. Más chiquito el radio del círculo y más grande el campo magnético. Es más intenso cerca del conductor. En particular quería que notaran lo siguiente. Como las líneas de campo magnético son círculos, son líneas circulares cerradas, en particular en el plano de la pantalla que ustedes están observando, el campo magnético entra y en el otro extremo, del otro lado, sale. Aquí veo la cola del vector campo magnético y acá veré la punta de la flecha que sale del plano de la pantalla. En cambio, en este punto de acá adelante se apuntará hacia la derecha. Entonces encontramos aquí la primera ecuación de la unidad, que nos dice que el campo magnético es igual a una constante mu sub 0, por la corriente eléctrica que transporta el cable, el conductor, dividido 2pi por r. En particular, ¿quién es mu sub 0? Es una constante que se llama permeabilidad magnética del vacío y es igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. ¿Quién es la tesla? Y bueno, la tesla es la unidad en que se mide el campo magnético en el sistema internacional y se señala con una T mayúscula. Veamos a qué es igual el campo magnético que genera una espira de corriente. Ahora nuestro conductor es una espira, es un aro por el cual circula esta corriente eléctrica que estoy marcando aquí. Ese aro tendrá un cierto radio que designo con una R mayúscula. Como circula corriente, si aplicamos la regla de la mano derecha, alrededor de este aro las líneas de campo magnético son círculos concéntricos con él. Y en particular, en el centro de la espira, el campo es más intenso que en los otros lugares alrededor de la espira. Y ese campo en el centro de la espira se puede calcular con esta expresión que está aquí. Mu sub 0 por la intensidad de corriente que circula por la espira, dividido 2 por el radio de la espira. Veamos ahora cómo puedo hacer para aumentar el campo magnético en el centro de la espira. Y mire, lo que tengo que hacer es aumentar el número de vueltas. En lugar de tener una sola vuelta, una sola espira,
doy varias vueltas y lo que voy a obtener es una bobina. Puedo dar 2 vueltitas como aquí. Aquí se muestran las líneas de campo magnético debido a que está circulando una corriente en este sentido. Circula por acá, da una vuelta completa y regresa aquí. Esa corriente que circula de esa manera en el centro produce ese campo magnético que se muestra. Y en particular, si lo quiero intensificar, en lugar de 2 vueltas, doy varias vueltas y obtengo una bobina que tendrá un número n de vueltas. Y entonces, al campo de la espira, que era este, mu sub 0 por i sobre 2 por r, lo multiplico por n. A ese campo magnético lo multipliqué por un número que es igual al número de espiras que tiene la bobina, al número de vueltas, si quieren, que tiene la bobina. ¿Cómo podremos lograr intensificar el campo magnético que crea una corriente eléctrica que circula por una bobina? La respuesta es, lo podemos lograr mediante el uso de un electroimán, puesto que el campo magnético de una bobina de alambre por la que circula una corriente se hace más intenso cuando se arrolla alrededor de un cilindro de hierro, como se muestra aquí en la figura. Arrollamos el alambre alrededor de un núcleo de hierro, es decir, aquí en el centro de la bobina no hay más aire, sino que hay un núcleo de hierro. Y si la corriente circula de la manera que aquí se muestra, que digamos ingresa por la parte inferior y luego sale por la parte superior, el campo magnético que crea tiene las líneas de campo que aquí se muestran. Este hecho de incrementar el campo magnético cientos o miles de veces se debe a que un electroimán usa una propiedad muy particular del hierro llamada ferromagnetismo. ¿Qué es el ferromagnetismo? Y es la tendencia que tienen los dipolos magnéticos de los electrones exteriores de un átomo a alinearse paralelamente a otros que corresponden a los electrones de átomos cercanos. Y lo hacen en determinadas regiones del material y esas regiones se llaman dominios. A ver, expliquemos un poquito esto. Hace unos minutos hablamos que hasta los electrones se comportan magnéticamente como pequeños imanes. Esos pequeños imanes se llaman precisamente dipolos magnéticos, es decir, cada electrón tiene un dipolo magnético. Y respecto a los electrones que están unidos a un núcleo dentro de un átomo, sin duda, los que tienen más movilidad son los electrones más externos, aquellos que están más lejos del núcleo. Entonces, esos electrones externos en los materiales ferromagnéticos tienen la posibilidad de alinearse paralelamente a los dipolos magnéticos de los electrones de átomos vecinos y conforman regiones en el espacio, como esta que estoy marcando aquí. Estas regiones están delimitadas por líneas color gris y esas regiones se llaman dominios magnéticos. En cada dominio, los momentos dipolos magnéticos están todos alineados. Por ejemplo, en este están alineados hacia la izquierda. En este dominio que estoy señalando ahora, están alineados hacia la derecha. En cada región microscópica tienen una orientación bien definida. Los materiales ferromagnéticos más notorios son los metales de transición como el hierro, el níquel y el cobalto, pero algunas tierras raras también presentan esta propiedad. ¿Qué ocurre cuando colocamos
a ese material ferromagnético dentro de un campo magnético externo, que podrá estar provocado por un imán o por una corriente eléctrica. Cuando eso sucede, los dipolos magnéticos que están en cada dominio se alinean con el campo magnético externo. El campo magnético externo aquí está marcada con esa flechita roja y apunta hacia la derecha. Entonces, todos los dipolitos magnéticos de todos los dominios se ponen en una posición paralela a ese campo magnético. Entonces, ¿qué se logra? Y se logra un imán, es decir, los dipolos de los electrones externos de todos los átomos de un gran volumen están alineados, de modo que sus campos magnéticos se suman para producir un gran campo magnético fuera del imán. Bueno, hasta aquí llegamos en esta primera parte. Luego continuaremos hablando de electromagnetismo.